Oriente Medio al límite, Irán e Israel al borde de la guerra. Y Donald Trump manda una advertencia a Irán. Tenemos el control total y la paciencia se agota. Pide desescalada bélica. El canciller Iván Gil exhorta a adoptar de inmediato una resolución vinculante que garantice un alto al fuego permanente en Medio Oriente. Propuesta para un ganar-ganar. Ante el impacto de la guerra en Medio Oriente, expertos proponen que Estados Unidos emita licencias petroleras razonables para Venezuela, buscando evitar alza de combustible. Atroz, amarran y meten en un saco a un perro en Anzoátegui. Fiscalía investiga a presuntos recolectores de basura. Aumenta la amenaza. El ojo del posible huracán Eric apunta a México, país que activa plan de emergencia ante el riesgo. Contención y polémica. Así arranca el juicio del ex vicepresidente Jorge Glass por desvío de fondos tras terremoto en Ecuador. Menos nieve, más calor. Los Alpes sufrieron un invierno histórico y preocupante con 1.6 grados Celsius por encima de la media. Velocidad tricolor. 7 jóvenes motociclistas representarán a Venezuela en China. De la música a la telenovela, Karol G se convierte en actriz por su nuevo álbum Tropicoqueta junto a Gaby España, Anaí y otras artistas. Ricky. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos. Emisión estelar de Noticias Venevisión. Melissa Oviedo Corrales, gran saludo. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, Néstor. En nombre de todo un equipo técnico, ya estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado a esta hora en Venezuela y el mundo. Y comenzamos de inmediato. La tensión entre Israel e Irán se mantiene tras los recientes intercambios de ataques con misiles y drones, lo que genera profunda preocupación global. La comunidad internacional ha hecho un llamado urgente a la desescalada, advirtiendo que un error de cálculo podría tener consecuencias impredecibles y que el equilibrio en Oriente Medio pende de un hilo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los líderes mundiales que abordó el conflicto en Medio Oriente, afirmando que su país tiene el control total de los cielos de Irán, debido a que Washington cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica. El mandatario norteamericano detalló que tenía ubicado con exactitud el lugar donde se esconde el líder supremo de Irán y que es un blanco fácil, pero de momento estaba a salvo. Trump además insistió en que no tolerará más misiles contra civiles o soldados estadounidenses, pues advirtió que su paciencia se está agotando. Es importante recordar que Donald Trump se encontraba ayer en la cumbre del G7 en Canadá, pero regresó de inmediato durante la madrugada a Washington para reunirse con su equipo de seguridad nacional en medio de los ataques entre Israel e Irán. Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército iraní, Abdolrahim Musavi, exhortó a los residentes de Tel Aviv y Haifa a evacuar para salvar sus vidas. Musavi advirtió que los anteriores ataques de Irán han sido una advertencia para establecer la disuasión, pero al no lograrlo, iniciarán próximamente una operación punitiva contra Israel. En este sentido, el jefe del ejército iraní espera que los habitantes desalojen las zonas para que no hayan más víctimas a causa del conflicto. Los bombardeos israelíes contra Irán, que ya llevan 5 días, han desatado una espiral de violencia con trágicas consecuencias. Según las autoridades iraníes, estos ya han cobrado la vida de 229 personas, 35 mujeres y 10 niños, y han dejado 1.800 heridos en diversas localidades del país. En el lado israelí, los ataques iraníes lanzados en respuesta durante los últimos 3 días han causado al menos 24 fallecidos y casi 300 heridos, según el primer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras las autoridades reportan cifras, la población civil de ambas naciones vive horas de angustia entre bombardeos, alertas de misiles y evacuaciones masivas. En Israel, casi 3.000 personas han sido evacuadas de sus hogares por los ataques.
En Irán se observan colas kilométricas en las principales autopistas de las ciudades afectadas por los bombardeos. Por su parte, el gobierno venezolano insiste en que se deben tomar medidas concretas para bajar las tensiones en el Medio Oriente. El canciller de la República, Iván Gil, se refirió a esta situación en el marco de la Asamblea General de la ONU. Hacemos además un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas eficaces para obligar a Israel, la potencia ocupante, a adherirse al derecho internacional, incluso mediante la denuncia continua del doble rasero y la selectividad que imperan en la aplicación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Reafirmamos además nuestro pleno y continuo apoyo a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la grave injusticia infligida al pueblo palestino desde la Nakba de 1948. Seguimos, asimismo, comprometidos a redoblar nuestros esfuerzos para poner fin a la ocupación ilegal israelí y para lograr la independencia del Estado palestino. Vamos a continuar con más información porque Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, plantea una solución ante el impacto del conflicto entre Irán e Israel en el precio de la gasolina. Él cree que Estados Unidos podría emitir nuevas licencias petroleras razonables para Venezuela, buscando así mitigar el alza del combustible. Diana Vázquez tiene los detalles. Felizola explicó que la administración de Donald Trump tiene la oportunidad de extender las licencias a la petrolera norteamericana Chevron para tener crudo en poco tiempo por la corta distancia entre Venezuela y Estados Unidos. Ellos tienen el problema que si el precio del petróleo baja por encima de los $50, su crudo es sencillamente no rentable. Empiezan a perder dinero por cada barril que estén produciendo. La situación entonces se le complica mientras más alto el precio, más conveniente para la industria petrolera norteamericana que está en los estados rojos, dígase Texas, Oklahoma y toda la zona petrolera norteamericana, pero sería un durísimo golpe para los estados azules, por decirlo así, California, Nueva York, que depende significativamente del precio de la gasolina. Se habla incluso de que si llegásemos a 200 o probablemente por encima de esos montos, el precio de la gasolina podría pasar fácilmente los $5 por galón, lo cual haría prácticamente costo de vida insoportable. Ante las tendencias que apuntan de un posible alza para la venta de petróleo por encima de los $100 por barril por un eventual bloqueo del canal de Hormuz que comparte Irán con Omán, por donde pasa el 20% de la producción de crudo global, el profesor del IES estima que no supere los $75 u $80 por barril. El especialista también aclaró que a diferencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se debate por el gas hacia Europa, dijo que el gas se consume localmente y que el petróleo es más importante en el conflicto actual entre Israel e Irán porque se puede transportar hacia varias regiones. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Y entra en otras informaciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que este martes finaliza el proceso de recepción de los requisitos para presentar las postulaciones de los candidatos de cara a los comicios de alcaldes y concejales municipales pautados para el 27 de julio. Indicó que para el proceso municipal se nombrarán 2.806 cargos, los cuales estarán divididos en 335 alcaldes, 2.471 concejales, que a su vez estarán conformados por 1.420 concejales por votación de lista, 982 concejales por votación nominal y 69 concejales en representación de los pueblos indígenas. Que se celebrará el próximo 27 de julio de 2025. También se va a hacer la consulta popular para la juventud, que escogerá sus proyectos el próximo domingo 27 de julio de 2025. Los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral nuevamente le agradecen a todos los participantes en este proceso electoral por estar apegado a la democracia y la paz. En el estado Anzoátegui, el Ministerio Público inició una investigación contra los responsables de un caso de maltrato animal ocurrido en Barcelona, donde unos sujetos fueran denunciados por agredir brutalmente a un perro.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el incidente se produjo cuando los individuos, aún por identificar, presuntamente dedicados a la recolección de desperdicios en un camión, realizaban sus labores. En ese momento, los presuntos recolectores de basura agredieron salvajemente a un perro. El Ministerio Público investiga el caso y a los implicados en el trato cruel. En Maturín, delincuentes ingresaron a la casa parroquial San Ignacio de Loyola, causando daños en ventanas y puertas. Luis Bustamante con los detalles. Según el sacerdote jesuita Miguel Centeno, los sujetos ingresaron a la casa parroquial violentando una de las ventanas para luego romper cerraduras y cargar con diferentes objetos. Relató que es la segunda vez que esto ocurre. El día lunes santo tuvimos lamentablemente pues el primer ingreso a las instalaciones. Entraron a la casa de los padres, se robaron el televisor y en la madrugada de ayer 16 han vuelto a entrar y pues robaron algunas cosas que nos habían donado una institución internacional para apoyo de las actividades que hacemos en la parroquia. Luego decidieron entrar también a la casa, se robaron la licuadora y se robaron la caja de herramientas. Manifestó que sienten temor porque este tipo de actos podrían llegar a afectar directamente las instalaciones de la iglesia. Y quisiéramos ver cómo conseguimos reforzar también eso. Todo lo que nos puedan brindar de apoyo las instituciones del Estado para la seguridad nos sería muy útil y le agradeceríamos mucho, porque ciertamente estamos muy vulnerables. El vicario de la iglesia San Ignacio de Loyola hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia policial en la zona, especialmente en horas nocturnas. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Amigos, y vamos a cambiar de tema, Nelsi, porque ya desde el pasado mes de mayo, el cardenal Robert Prevost se convirtió en el líder de más de 1.400 millones de personas en el mundo al ser electo como el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Desde ahí todos han querido conocer más de la vida del sumo pontífice y no es para menos, porque un estudio publicado en el New York Times reveló que entre sus antepasados figura un venezolano considerado prócer de la independencia de nuestro país y de América Latina. ¿Quieren saber sobre esta historia? Pues bien, nuestra compañera Mayerlyn Bravo nos va a comentar más. Les cuento que el mundo se sorprendió cuando una primera investigación genealógica mostrara que el Papa León XIV tenía ascendencia afroamericana por sus abuelos maternos, quienes vivieron en Nueva Orleans hace 3 generaciones atrás. Pero eso no quedó allí, pues el New York Times reveló un nuevo y complejo árbol genealógico del Papa que estaría conformado por antepasados nobles e incluso por luchadores de la libertad. Y allí está nuestro punto de atención, pues entre ellos figura el venezolano Antonio José de Sucre. Sí, así como lo escuchan, ese militar nacido en Cumaná, amigo de Simón Bolívar y héroe de la batalla de Ayacucho, quien resultó ser nada más y nada menos que el primo quinto del actual sumo pontífice. Para demostrar este vínculo familiar, expertos estadounidenses se remontaron 15 generaciones atrás, logrando identificar a más de 100 ascendientes del Papa. Entre ellos están Diego y Catalina de Arana, hijos de un capitán de la Armada Real Española, quienes emigraron al continente americano. Justamente de la descendencia de Catalina, quien vivió aquí en Venezuela, nació Antonio José de Sucre, mientras que por su hermano Diego, su línea genealógica llega 8 generaciones después hasta Mildred Agnes Martínez, madre del Papa León XIV, y de allí surge su relación como primos. Y es que ustedes sabían que por medio de un árbol genealógico solo, con el nombre de tus padres, investigadores pueden identificar hasta 126 de tus ascendientes. Y si se van hasta la línea 12 de tus bisabuelos, podrían conocer tu parentesco con 32.766 antepasados. Sorprendente, ¿no?
pero que de esos más de 30.000, uno de ellos sea un prócer de la independencia venezolana y resulte ser el primoquinto del sucesor del apóstol Pedro en la tierra es una coincidencia realmente fascinante. Un experto en historia nos comenta un poco del perfil de Antonio José de Sucre, el famoso gran mariscal de Ayacucho y ahora primoquinto del Papa León XIV. Una figura estelar en nuestro proceso de independencia, nacido en 1795 y asesinado en 1830, meses antes de la muerte del libertador Simón Bolívar, con quien además tuvo una extraordinaria relación y estuvo muy cercano durante el proceso de la construcción de la República de Colombia. Es una figura que se tiene que tener en cuenta siempre que se quiere estudiar este proceso, y más en estos tiempos cuando ahora el New York Times afirmó que es uno de los ancestros del actual Papa León. Sin duda alguna, esta es una conexión realmente importante para todos los venezolanos porque el Papa León XIV vivió y sirvió como religioso durante casi 4 décadas en Perú, país al que quiere profundamente, y justamente la libertad de esa nación fue sellada por su primo venezolano Antonio José de Sucre en la famosa batalla de Ayacucho. Esto nos demuestra que el linaje familiar del Santo Padre cruza siglos, razas y continentes, ligándolo a América Latina no solo por su vocación espiritual, sino también por herencia de sangre con nuestro país. Como dicen, los lazos rojos que nos unen. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se aparten porque al regreso contamos con qué, Néstor. Así es, al regreso tenemos información internacional en lo que pasa en el mundo, así que quédense con nosotros, ya venimos. Amigos, si tenemos más información en Noticias Venevisión, vamos a revisar el panorama internacional en lo que pasa en el mundo, Nelcy. Vamos a iniciarlo en Argentina, donde la justicia decidió otorgarle casa por cárcel a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández. Esto luego de que recientemente se confirmara la condena en su contra por un caso de corrupción y fuese condenada a 6 años de prisión, así como también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal notificó esta tarde su decisión a Fernández, imponiéndole la colocación de una tobillera electrónica al tiempo que le advirtió no alterar la convivencia en el barrio capitalino de Constitución, zona en donde la exmandataria reside. De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales cuando tenía previsto hacerlo mañana miércoles. El juez le impuso a la exmandataria una serie de condiciones, entre ellas que no podrá abandonar su domicilio, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Asimismo, en un plazo de 48 horas, Cristina Fernández deberá presentar ante la justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su casa sin autorización judicial. El cumplimiento de estas condiciones será supervisado cada 3 meses a fin de evaluar el grado de acatamiento de las mismas. Y cambiamos a temas relacionados con el clima, pues en México el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la evolución de Eric a un potencial huracán de categoría 2. Y prevén que entre miércoles y jueves se toque tierra en los estados de Oaxaca y Guerrero, con la posibilidad de intensificarse hasta un huracán de categoría 4 o 5. El ente asegura que el ciclón podría impactar las costas antes mencionadas con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de viento de hasta 215 kilómetros por hora. Asimismo, advirtieron que el escenario de mayor afectación sería que el fenómeno avance paralelo a las costas, ya que los efectos se verían en gran parte del estado de Guerrero, además del centro y occidente de Oaxaca. El organismo exhortó a la población a estar pendiente de las actualizaciones que emitirán cada 3 horas para conocer el desplazamiento y trayectoria del fenómeno meteorológico Eric. Bien, y vamos a pasar ahora a noticias legales, ya que en Ecuador ha iniciado el juicio contra
el expresidente Jorge Glass, quien es acusado de malversación de fondos públicos por un presunto desvío de dinero en las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del año 2016. Se trata del caso denominado Reconstrucción, en donde la Fiscalía asegura que el exmandatario ecuatoriano desvió 225 millones de dólares que debían usarse en obras prioritarias hacia otras que no eran urgentes para las víctimas del sismo. Pero dejemos que sea Jacqueline Rodas de nuestro canal aliado Ecuavisa quien nos ofrezca todos los detalles en el siguiente reporte. Veamos. Hoy empezó el juicio en contra del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía lo acusa de abusar de fondos públicos y desviar 225 millones de dólares de los fondos de la Ley de Solidaridad luego del terremoto de 2016 hacia 11 obras que a criterio de la Fiscalía no eran prioritarias. Esta audiencia debía empezar el 6 de junio, pero no se instaló porque la defensa de Jorge Glass pidió que se entregue un peritaje psiquiátrico. Eso ya se cumplió hoy. Este peritaje ha determinado que él tiene una grave enfermedad mental y depresión, pero que esto puede ser tratado y que no le impide someterse a este juicio. La defensa de Jorge Glass intentó que no se instale la audiencia, pidió que se repita este peritaje psiquiátrico, sin embargo, el tribunal no dio paso y ahora mismo estamos ya con el juicio en contra de Jorge Glass en curso. Aquí en la Corte Nacional se han presentado hasta el momento 2 testigos en contra del ex vicepresidente. Recordemos que él ya está pagando condenas de 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Este es un informe de Jacqueline Rodas desde Quito para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bien, y culminamos con un estudio del clima de los servicios meteorológicos de Alemania, Austria y Suiza, que reveló que en el invierno pasado las temperaturas en los Alpes estaban 1.6 grados por encima de la media de las 3 décadas anteriores. Asimismo, el texto presentado este martes en Viena detalla que los niveles de precipitaciones, tanto lluvia como nieve, disminuyeron hasta 32% en la parte norte de los Alpes y un 28% en la parte sur. Por otra parte, el organismo indicó que el gran número de sistemas de alta presión atmosférica provocaron un aumento de 9% de los periodos de sol en las zonas bajas y 16% más en las altas. Por eso cayó relativamente poca nieve, incluso a gran altitud, mientras que en zonas menos altas hubo más lluvias y menos nevadas debido al aumento de las temperaturas. Sin embargo, el estudio explica que pese a la subida generalizada de las temperaturas, sigue habiendo periodos en los que caen más nieve de lo común. Es por ello que unos días antes de las Navidades de 2024 cayó en algunas regiones del Tirol austriaco más de 1 metro de nieve en menos de 5 días. Bien, y vamos a continuar con más información y vamos a seguir de cerca la situación en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ordenó expandir e intensificar las detenciones y deportaciones de migrantes en todo el país. Haciendo especial énfasis en las grandes ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Las consecuencias de esta medida las aborda nuestra compañera Carolina Campos en la sección Migrantes. Realmente esta decisión nos sorprende porque es parte del plan de deportación masiva que intenta llevar a cabo el mandatario estadounidense. Sin embargo, lo que hace especial esta decisión es que el acceso de Trump a estas ciudades es complejo, no solo porque son gobernadas por el Partido Demócrata, sino porque sus leyes no colaboran con los servicios de inmigración federales. Por algo se les conoce como ciudades santuario. Y es que en la década de 1980 estas políticas comenzaron a surgir cuando iglesias ofrecieron refugios a quienes huían de la guerra civil en El Salvador. Desde entonces los líderes de estas ciudades se apegan a la protección de migrantes porque aseguran que las leyes santuario le permiten a estos atreverse a acercarse a la policía y denunciar delitos. Pero la administración Trump no piensa igual porque asegura, y cito textualmente, que son el núcleo del centro de poder demócrata, donde utilizan a los extranjeros ilegales para ampliar su base de votantes, hacer trampa en las elecciones y hacer crecer el estado de bienestar, robando empleos bien remunerados y beneficios a los ciudadanos estadounidenses trabajadores. Y llega entonces al punto de acusarlos de estar enfermos de la mente y odiar al país. Se refiere a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, que han
sido este epicentro de protestas masivas durante las últimas semanas contra su autoritarismo y política de inmigración. Pero según la Oficina de Estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2022 la mayoría de los indocumentados vive en el sur de Estados Unidos y se concentra en los estados de California con 2,6 millones de personas. Florida, también Nueva Jersey, Illinois y Nueva York tienen 410.000 indocumentados, pero las redadas contra inmigrantes e indocumentados ejecutadas por ICE en 2025 han impactado la economía de Estados Unidos al reducir la fuerza laboral en sectores que dependen del trabajo de migrantes indocumentados. Estas incluyen las industrias de la agricultura, hoteles y restaurantes y empacadoras de carne. Pero en el caso de California, por ejemplo, las recientes redadas de inmigración, especialmente en el condado de Ventura, están causando un impacto significativo en la industria agrícola del estado. Según la Associated Press, decenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados y esto ha llevado a que entre el 25 y el 45% de los empleados falten a sus trabajos por miedo a ser deportados. Una situación que afecta la capacidad de las granjas para cosechar y distribuir productos, repercutiendo en las cadenas de suministro a nivel nacional. Bueno, y la Casa Blanca ha reconocido el impacto de estas medidas en la agricultura y ha prometido cambios, aunque sin detalles específicos. ¿A qué obedece esto? Escuchemos lo que nos dice José Aristimuño. Él es ex subsecretario de prensa del Partido Demócrata y ex oficial de la administración de Barack Obama. Ciertamente lo que está pasando en el sector agrícola o en California es preocupante, porque la mitad, y esto es curioso, la mitad de las personas que trabajan en el sector agrícola en California son indocumentados. Entonces, si empezamos a deportar a todos los indocumentados en California, estás interrumpiendo una economía completa. No solamente una economía completa o un sector completo, pero también eso todo se va a convertir en que todo el mundo pague más en frutas, vegetales, verduras, etcétera. Entonces yo creo que no es una política migratoria inteligente. Yo creo que estamos viendo que si empezamos a deportar a personas en industrias equivocadas o que necesitan a los inmigrantes y donde no han hecho unos crímenes graves, la economía estadounidense va a sufrir, por ende el americano va a sufrir. Y es que Trump habría considerado las excepciones a esta dura política migratoria tras una llamada de la secretaria de Agricultura, Brock Rawlings, en la que comunicó la creciente preocupación entre los rancheros y empresarios hoteleros por este golpe económico que supone perder estos trabajadores. Por eso le preguntamos a este ex oficial de la administración de Obama si cree que la percepción pública cambiará en respuesta a estas acciones de Trump, y esto fue lo que nos dijo. 50% apoyaban estas políticas, ahora 44%. Ha bajado la cantidad de americanos que apoyan este tipo de políticas, porque sí, la mayoría del pueblo americano quiere unas fronteras seguras, quiere tener reglas, obviamente, somos un país de leyes, de reglas migratorias, pero también quiere decir ser un poquito más inteligente de a quién estamos deportando, porque hacer deportaciones no solamente cuesta dinero, pero si empezamos a deportar a personas que necesitamos en el país, como estos sectores que estamos hablando, agricultura, hotelera, empacadoras, inclusive el sector tecnológico, ingenieros, ¿no?, que han estudiado en Estados Unidos de América, para ahora deportarlos para que compitan con nuestro propio país, no es una política inteligente. Queda por ver la eficacia de la orden y si Trump mantendrá su decisión y qué pasará, por ejemplo, con las redadas en otros centros de trabajo, como es el caso de la industria textil de Los Ángeles. Con esta información, regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Carolina sobre todo este debate entre la legalidad de los migrantes y la importancia de su mano de obra. Estoy muy seguro que Carolina va a seguir haciendo el seguimiento a toda esta información. Bueno, con esto vamos a la pausa, pero antes hay que recordarles el código QR a nuestros televidentes, porque en pantalla usted va a tener, ahí está, acerque su celular, lo escanea, automáticamente va a tener la aplicación de Venevisión Play. ¿Qué significa esa aplicación de Venevisión Play? Más de 60 años de toda una programación llena de muchísimo éxito, además de información.
Bueno, y también tienen ahí el código QR del WhatsApp para que puedan sumarse a nuestro canal y tener toda la información que ofrecen Noticias Venevisión. Ya sabe que usted allí puede elegir el titular que más le guste y, bueno, leer ahí toda la noticia a profundidad. Ahora sí, vamos a una pausa. Regreso, por supuesto, más información. No se aparte. Quédense con nosotros. Continuamos con Noticias Venevisión. Vamos a revisar más información. Representantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela mostraron su preocupación por la disminución del ingreso llamado bono de guerra a los jubilados del sector. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Nuevamente el sector universitario alzó su voz, no solamente para solidarizarse con los jubilados de la UCB, sino también para reiterar su exigencia que se salarice el llamado ingreso de guerra. Encontremos una salida a esto. La salida es la igualdad de los jubilados y los activos, el reconocimiento del ingreso de bono como salario para que eso esté establecido contractualmente y no se haga manejo arbitrario de ello. Tras agruparse en la plaza del rectorado de la UCB, esperan ser escuchados. Así como ellos dicen que el bono de guerra es ingreso, pues que ese ingreso forme parte de lo que es el bono vacacional y el bono de aguinaldo, sobre todo el bono vacacional que deben pagar el próximo mes que viene, y es una solicitud que estamos exigiendo. Los representantes universitarios también reiteraron que tienen más de 1.100 días sin recibir aumento de salario, jubilaciones y pensiones, a su juicio, como lo establecen las contrataciones colectivas. En la UCB, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Y tras juramentar brigadas ecológicas en San Cristóbal, la viceministra de Ecosocialismo, Freydis Carrasquel, pidió a la Asamblea Nacional fortalecer leyes ambientales, citando la tala y basura como causas de emergencias por lluvias. Marina Glot nos amplía. La viceministra Freydis Carrasquel visitó al Táchira en el marco del Plan Nacional de Reforestación, Supervisión y Fiscalización Ambiental. Desde el estado andino, azotado por las lluvias, hizo un llamado a la reflexión de las comunidades en alto riesgo. En el país sigue la tala no permisada de árboles y la contaminación de ríos por la mano del hombre. En otros estados tiene que ver por el carbón vegetal, en otros estados tiene que ver para hacer los linderos de cada uno de los terrenos, pero que de una u otra manera están haciendo algo ilícito, algo que perjudica a nuestro ecosistema y que reflejo de las grandes lluvias, uno, todo lo que es el cambio climático, dos, la afectación a nuestras comunidades. Estamos en un proceso y esperamos que la nueva Asamblea Nacional también nos ayude a actualizar nuestras leyes ambientales, y que es lo que buscamos para ser tajantes en lo que es las sanciones. La viceministra acompañó al alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, junto al Poder Legislativo en la juramentación de brigadas ecológicas de las escuelas municipales. Por ejemplo, algunos son de conservacionistas, otros son para lo que es la siembra, otros lo que son la plantación, entre otras actividades que hemos venido desarrollando, y también como un observatorio municipal de que esto dé continuidad y no se quede solamente en la siembra o en la plantación de un árbol. También estamos integrando las escuelas municipales en su totalidad. Cada una de las escuelas tiene una brigada ecológica, y además de eso estamos integrando a la comunidad. Hasta el momento, en San Cristóbal han sido juramentadas 8 brigadas ecológicas infantiles municipales durante la gestión del alcalde Silfredo Zambrano. En Táchira, Marina Glot, Noticias Venevisión. En la isla de Margarita, los estudiantes de último año de bachillerato conocieron las oportunidades de estudio en la región insular y en el país. Génesis Carrera con más información. Decir de aquí que tenemos un grupo de muchachos comprometidos con su formación, acompañados siempre en todo momento por cada uno de sus profesores. Desde Caracas ahorita estamos recibiendo a 35 de los mejores promedios que tenemos en el estado.
Alrededor de 6.000 estudiantes de último año de educación media se congregaron en el gimnasio de la Asunción bajo un torrencial aguacero para conocer las oportunidades de estudio que le ofrecerían alrededor de 17 universidades, entre regionales y nacionales, privadas y públicas, así como tecnológicos. Nos encontramos junto a todos mis compañeros bachilleres viendo las oportunidades de estudio que vamos a tener acá en nuestra isla, teniendo en cuenta que en el 2030 nosotros seremos los futuros graduantes y el motor productivo de este país. Acá podemos ver con mucha alegría a todos nuestros estudiantes, así llueva, trueno, relampaguee, para ver lo bonito que son nuestras universidades, las bonitas oportunidades que tenemos, porque en Venezuela hay futuro y nosotros construiremos futuro como estudiantes que somos. Quijada destacó las fortalezas de las universidades y tecnológicos ubicados en la región insular, dirigidos a formar los futuros profesionales enmarcados a desarrollar y consolidar la economía del Estado basado en 3 pilares, como son turismo, pesca y comercio internacional. Desde la isla de Margarita, Génesis Carrera, Noticias, Venevisión. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Pero ustedes no se aparten porque al regreso tendremos información deportiva y del mundo del entretenimiento. Así que ya venimos. Bien, vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Nelcy, es momento de la información deportiva y lo hacemos con que 7 jóvenes promesas del motociclismo de velocidad competirán representando el tricolor nacional entre julio y agosto de este año 2025 en la Super Cup World que se disputará en la ciudad china de Guangzhou. Rafael Aníbal Camacho habló con los protagonistas y nos cuenta más. Esta delegación, que la Comisión Nacional de Motovelocidad ha denominado como el Venezuela Racing Team, está compuesta de 7 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 8 y los 14 años, quienes correrán por primera vez en una pista internacional en una competencia de alcance global en la que participarán un total de 90 pilotos. Los mejores 90 del mundo, en varias edades. Nosotros llevamos en todas las categorías, que es 110 para niños hasta 10 años, después tenemos la 160 y después tenemos la 190. Nuestra delegación lleva participantes para cada uno de ellos y pues que nos tomen en cuenta y que podamos participar ya es un gran avance. Ya el mundo va en conocimiento de que tenemos un gran talento venezolano sobre las 2 ruedas ahora. Los pilotos que obtengan los mejores tiempos en pista recibirán una invitación especial como wild card para integrar las parrillas en sus respectivas categorías en las competencias europeas, lo que representa una gran oportunidad para nuestros muchachos. Me siento muy bien con esta moto. Cuando el primer día que llegó no la sabía manejar, pero después me fui acostumbrando. Y con las motos de allá me voy a empezar a acostumbrar los primeros días. Estoy bastante nervioso porque es mi primera vez compitiendo en el exterior extranjero y me estoy preparando muy bien para ser el campeón. Bastante emocionado por esta oportunidad. Bueno, esto es una moto que estoy conociendo, espero tener buenos resultados y estamos trabajando para ello. Me siento bastante bien, bastante presionado, pero es parte del juego, ¿no? También tengo muchas ganas de ir, probar la experiencia, es una gran oportunidad para crecer como deportista y lograr grandes cosas, representar a mi país, que es lo que más quiero, ver que en Venezuela también hay talento. Nuestros muchachos estarán recorriendo la pista del circuito de Guangzhou del 27 de julio al 2 de agosto en una competencia monomarca que garantiza la igualdad de condiciones para todos los pilotos, con la mira puesta en futuras competencias internacionales. Grandes esperanzas hay en los jóvenes pilotos venezolanos en estas primeras competencias en las pistas internacionales. Por supuesto, apostando al desarrollo del deporte a motor en el país. Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión.
Bueno, y después de esta información, vamos entonces con el mundo del espectáculo. Nelce Oviedo Corrales, ¿qué nos tienes por acá esta noche? Bueno, en Estrenos y Estrellas vamos a comenzar con el nuevo salto que hizo Karol G para promocionar su sexto álbum de estudio Trópico Queta y cómo lo llevó a un nuevo nivel al hacerlo en forma de novela. La colombiana se convirtió en actriz y rindió homenaje a famosas artistas de la televisión. Karol G, quien lanzará su disco este viernes 20 de junio, sorprendió al publicar en sus redes sociales cómo sería un drama televisivo con ella como protagonista, y lo hizo acompañada de destacadas actrices como la venezolana Gaby Spanik, la mexicana Anaí y Itati Cantoral, recordada como la villana de María, la del barrio. Odio y venganza. No voy a permitir que nadie me quite el amor de mi hija. Esa mujer es una... ¡La odio! Nicky Jam llegará a Venezuela en el mes de septiembre como parte de su Sunshine Tour. El reggaetonero estará en el Estadio Monumental Simón Bolívar el 19 de septiembre para revivir junto a sus fanáticos venezolanos clásicos como El Perdón, Travesuras, Hasta el Amanecer, así como nuevos éxitos como Yeka, junto a BL, entre otros temas. Piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué. Ya casi un año de la trágica muerte de Matthew Perry, su médico aceptó declararse culpable de darle ketamina sin justificación semanas antes de su muerte. Según un comunicado de los fiscales federales, el doctor Salvador Plasencia aceptará 4 cargos de distribución de ketamina, declaración que lo llevaría a enfrentar una pena máxima de 40 años de prisión. De esta manera, las autoridades han dado un paso decisivo en la investigación. Recordemos que Perry fue encontrado sin vida a los 54 años el pasado 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en California, y según el reporte del forense, su fallecimiento se debió a los efectos agudos de la ketamina, un potente anestésico. Y cerramos las noticias del entretenimiento con el actor Al Pacino, quien se reunió con el Papa León XIV. Durante la audiencia celebrada en la Santa Sede, el actor estuvo acompañado por el productor Andrea Iervolino, quien entregó al pontífice una réplica de un automóvil de colección en miniatura como recuerdo del momento. Desde el Vaticano destacaron que el encuentro fortalece el diálogo entre el arte y la espiritualidad, consolidando al pontificado de León XIV como receptor de voces influyentes de todas las disciplinas. Bien, amigos, y con estas informaciones en Nelce finalizamos la presente emisión de Noticias Venevisión. Como siempre, esperando que descansen y que nos veamos mañana a la misma hora de siempre. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Buenas noches.